Estamos en el Parque Nacional Talampaya. Hoy lo que vamos a estar haciendo es el recorrido tradicional y a esto le vamos a estar sumando un trekking a Los Balcones. Vení con nosotros a conocerlo. En este video estaremos visitando uno de los lugares más lindos de la Argentina. El Parque Nacional Talampaya es espectacular, pero a pesar de esto no es uno de los más visitados del país. Aquí te estaremos mostrando cómo es y por qué tenés que conocerlo. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal y cualquier consulta que tengas la dejes en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. El Parque Nacional Talampaya está ubicado en la provincia de La Rioja, en medio de la Ruta Nacional 76. El pueblo más cercano que tenemos es Villa Unión, a unos 50 kilómetros. Este pueblo tiene muchos servicios y es el ideal para alojarse en el caso de visitar el parque. También estaremos muy cerca del Parque Provincial Ischigualasto, el Valle de la Luna, por lo que es muy conveniente visitarlo juntos. La idea es ir en vehículo particular o alquilado, aunque también desde las provincias de San Juan y La Rioja se pueden contratar diferentes excursiones. De todos modos, llegaremos al estacionamiento y a partir de ahí quien se encarga de brindar la visita es el equipo del Parque Nacional, que en realidad pertenece a la empresa Volterra, que es la que tiene la concesión del lugar. Se pueden realizar tres tipos de experiencias. La primera, y la que haremos todos, es la experiencia clásica. Esta actualmente tiene un valor de 33.900 pesos para adultos e incluye un recorrido en vehículo 4x4 en donde visitaremos los petroglifos, el jardín botánico, la catedral gótica y el monje. Luego tendremos dos experiencias más, una donde además de todo lo anterior agregaremos un trekking por el cañón de Yimpa y otra en donde se agrega un trekking por los balcones en donde tendremos unas vistas panorámicas de todo el parque. Empezamos mostrando cómo es la experiencia de visitar el Parque Nacional Talampaya, uno de los más lindos de la Argentina. Una vez que llegamos tendremos que ir a sacar los tickets, o si ya los adquirimos previamente por internet tendremos que canjearlos. Aquí, según el horario elegido, tendremos que esperar unos minutos para salir. Las opciones de espera que tenemos serán ir a tomar algo al restaurante o bien ir a conocer el Sendero Triásico, una linda atracción para visitar con los más chicos de la familia. Son pocos metros y sin dificultad, en donde de manera didáctica y visual pasaremos entre réplicas de los dinosaurios que habitaron el parque hace más de 230 millones de años. La visita se hace muy rápido, en 10 minutos sacándonos fotos y leyendo todos los carteles ya lo habremos conocido y entretenido un rato. Luego de esto comienza la verdadera visita, estamos a punto de conocer una maravilla natural espectacular. Nos subiremos a un vehículo 4x4 que dependiendo del horario puede ser abierto o cerrado y recorreremos los 13 kilómetros que nos separan del acceso al parque a las atracciones. Aquí, con un guía que nos va contando todos los detalles del parque, llegaremos casi sin darnos cuenta a la primera parada, los petroglifos. De esta manera nos empezamos a adentrar en la cultura, características y curiosidades de los pueblos milenarios que pasaron por este lugar. Hay grabados sobre piedra y también espacios de trabajo y rituales. Pero sin dudas, ya en este lugar nos empiezan a sorprender las formaciones de este gran cañón. Es nuestro primer acercamiento a las grandes paredes y realmente sorprende. Recordemos que por ser único en el mundo fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Aquí los sedimentos del periodo Triásico acumulados a lo largo de millones de años en las profundidades del planeta quedaron al descubierto durante el proceso de formación de la cordillera de los Andes y estamos prácticamente al lado. En cada una de las 4 estaciones bajaremos del vehículo y realizaremos pequeñas caminatas aptas para toda la familia. En la mayor parte de los recorridos hay pasarelas que hacen el lugar accesible incluso para personas que tengan problemas de movilidad.
La segunda estación es el Jardín Botánico, donde caminaremos dentro de un frondoso bosque hasta quedar pegado a una de las paredes más grandes del cañón. Este es un recorrido corto y sencillo en donde podremos conocer acerca de las especies de flora propias del particular ecosistema del parque. 2, 3. ¡Gol! Ahora está un camión. Aquí podremos sacarnos una de las mejores fotos del parque y tomar dimensión de la enormidad de este lugar. Por último, aquí nos compartirán algo para tomar y comer. Algo muy sencillo, pero que sirve como un descanso y para apreciar el lugar único en donde estamos. Otra cosa a aprovechar de esta estación es ir hacia donde paró el micro que nos trajo, en donde en realidad es el curso del río Seco para ver mejor las paredes del cañón de ambos lados, pudiendo tener unas vistas increíbles del lugar. Como verán, cada lugar donde paramos es diferente y especial. En estas pequeñas caminatas nos vamos a volver parte del paisaje. Ya estábamos usando la imaginación, pero sin dudas en las estaciones que quedan es donde más la desarrollaremos. En la estación de la Catedral Gótica nos encontraremos con un paisaje más desértico. Obviamente aquí tendremos que imaginarnos una catedral del estilo gótico, y esto es por las puntas que podemos observar. Entre el viento y el agua se van formando estas particulares cimas. Aquí podremos ver también al llamado Rey Mago, que es uno de los emblemas del parque y utilizado para varias publicidades. Además podremos imaginarnos al cóndor, que vale aclarar es muy probable ver muchos volando por estos cielos celestes. La torre es otra de las formaciones geológicas importantes del parque y al lado está el tótem. Si no los ven, les recomendamos trabajar la imaginación. La última estación será la del famoso monje. Aquí haremos un recorrido por pasarelas prácticamente por entre medio del cañón. Una vez que llegamos, nuevamente tendremos que trabajar nuestra imaginación con una de las formaciones más famosas del parque y conocida en todo el mundo. Aquí también tendremos unas vistas espectaculares de todo el cordón montañoso de esta zona. Incluso veremos el Famatina con sus nieves eternas y que es increíble de visitar. En esta estación y luego de 4 horas termina la experiencia clásica del cañón de Talampaya. En nuestro caso sumamos el trekking a los balcones. Para esto nos bajamos en medio del regreso en donde nos estaban esperando para comenzarlo. En este paseo tendremos unas vistas panorámicas de todo el parque. Es una suma que nosotros creemos fundamental para conocerlo bien. Eso sí, es de dificultad media. Este trekking ya no es accesible para personas con problemas de movilidad o que les cueste mucho caminar en su vida. Pero esto lo vamos a estar contando en otro video en donde mostraremos bien cómo es el trekking tan increíble dentro del cañón de Talampaya. Llegamos al final del video, esperamos que les haya gustado y servido para su visita a este lugar único en el mundo. Los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal, todas las semanas subimos un nuevo video. Nos vemos pronto.